Soy un compañero de curso de ustedes, pues. Y, por lo tanto tenemos una vida en común eh, muy cercana. Y yo les miro el rostro a los que veo y como uno tiene una memoria, fíjate, no sé si les pasa a ustedes, ¿ah? Pero yo siempre he sido muy malo para los nombres, desde cabro. Y como me tocaba conocer mucha gente, pasaba vergüenza al principio, qué sé yo, que veía una persona, después la veía de nuevo y no me acordaba el nombre. Entonces desistí, lisa y llanamente, de acordarme de los nombres. Pero como compensación de eso, ¿ya? Y a ustedes les debe pasar lo mismo, eh, tengo una memoria, digamos, visual impresionante, que no me impresiona por lo que la tenga yo, porque yo creo que es muy común, pero como me ha tocado conocer, igual que a todos nosotros, muchísima gente a lo largo de la vida, no sé si les pasa que uno ve un rostro y dice, a esta persona la conozco, y más o menos recuerda en qué ámbito la conoció. Entonces, les digo con sinceridad, yo los miro y les diría que reconozco los rostros de muchos de los que veo, porque nos ha tocado cruzarnos quizás dónde, pero en el ámbito de la profesión, por cierto, de los estudios, a lo largo de la vida. Entonces, bueno, creo que la generación nuestra, no solo yo, somos como la generación de Víctor Hugo, fíjate, del gran Víctor Hugo, digamos, el escritor francés, porque nos ha tocado, somos veteranos de 3 revoluciones. Y eso es un privilegio único. No todas las generaciones les toca esto, porque los países también, en su tránsito, ¿no es cierto?, a la era moderna, van cada uno atravesando por un periodo parecido al que nos tocó vivir a nosotros, nos ha tocado vivir en la vida. Y Eric Hobsbawm, el gran historiador británico, que alguna vez lo invitamos acá a Chile, y tal vez ustedes se acuerdan, alguno de ellos pudo asistir alguno de ustedes pudo asistir a alguna de las charlas fantásticas que dio, que además coincidió esto con la prisión de Pinochet en Londres. Entonces, de hecho, vimos por la tele con Hobsbawm y con muchos veteranos, digamos, del 70, que estábamos en ese momento en el edificio de la UNTAD, como le decíamos nosotros, ¿no es cierto? Ahí estábamos en una conferencia con este historiador y empiezan a dar los resultados de la Cámara de los Lores, de la votación que hicieron ahí, ¿no es cierto?, para ver si Pinochet le daban o no le daban, digamos, inmunidad. Y bueno, y entonces había una tele, llevaron una tele pequeña y la pusieron ahí y pudimos ver esta escena notable, histórica, ¿no es cierto?, en vivo y en directo, con este caballero. Y con muchas ex autoridades del gobierno de entonces. Bueno, pero Eric Hobsbawm llama este periodo que nos ha tocado vivir a nosotros, lo llama la era de las revoluciones. Él tiene 4 obras notables que yo se las recomiendo sinceramente, que se llaman Las 4 eras. Y las 4 eras, básicamente, ellos describen el tránsito a la era moderna en Europa. Y él fecha este periodo, ¿no es cierto?, entre la Revolución Francesa, que en 1789, y la Primavera de los Pueblos, que fue la revolución de 1848, medio siglo más tarde, donde en una semana cayeron todos los gobiernos de Europa. Y entonces él fecha ese periodo de la transición de las viejas sociedades, ¿no es cierto?, feudales, agrarias, a la era moderna, fecha esa era de las revoluciones en ese periodo. Entonces, claro, la gente que vivió ese periodo es una generación única. La generación de Víctor Hugo es una generación única,
porque le tocó, porque los países no hacen, no liquidan el feudalismo dos veces, lo liquidan una vez nomás. Entonces, digamos, cada país lo liquida una vez. Y a nosotros nos tocó ese momento en los años 60 y 70. Y por supuesto, en ninguna parte esto es un momento único, sino que es una sucesión de revoluciones y también de restauraciones, fíjate. Es decir, también aprendimos nosotros, ¿no es cierto?, la generación nuestra, que éramos muy ingenuos cuando éramos cabros. Pensamos que esta cosa iba para arriba y seguía para arriba, ¿no es cierto? Pero nos dimos cuenta, lo aprendimos dolorosamente todos nosotros, eh, que eso no siempre es así, sino que hay periodos de retrocesos históricos gigantescos. Y en el caso de Francia, después de Waterloo, volvió el rey. Además, la derrota, oye, de Waterloo, porque a nosotros nos tocó, digamos, yo me ubico al lado de los perdedores en ese momento, la derrota terrible, atroz, del 11 de septiembre de 1973. Pero si uno lee Los Miserables, o ve la serie que están dando en este momento Los Miserables, que se les recomiendo, están en Apple, me parece, en las series que uno puede ver en el computador, en fin. Bueno, empieza con la batalla de Waterloo, y la escena es, en el libro, en la novela y en la serie, es una escena dantesca, porque es el campo de Waterloo sembrado de cadáveres, hasta donde se pierde la vista. Oye, Y, Manuel, bueno, ¿sí? Entonces, tú ¿tú me dónde preguntas quién naciste? soy. ¿De dónde proviene? ¿Perdón? ¿De qué pueblo, país, ciudad, terruño proviene? ¿Dónde ¿Quién? naciste? ¿Tú? No, mi familia ha vivido en Chile por mucho tiempo, Ya. ¿En Santiago? en distintas partes, claro. O Pero tú sea, naciste acá. porque yo nací en Santiago, sí, yo he vivido en Santiago casi siempre. Ya. Estudiaste en Santiago y entraste a la Chile por una cosa normal. Sí, pues, igual que muchos de nosotros, ¿no es cierto? Pero también Sí. hay algunos que vienen de todo el proceso de la universidad técnica, en fin. Así que, compañeros de Ok. Tres Revoluciones, muy buenas tardes. Es un placer aceptar esta invitación. Y además, fíjate que ustedes me han invitado para que conversemos del tema más importante de Chile, que es la recuperación del cobre. Entonces, es el elefante en la habitación. Y cuando hay un elefante en la habitación, usualmente no se Bueno, habla del como elefante. Porque una si uno habla del presentación de elefante, subir. después no habla de nada más, po. Entonces, es un placer, digamos, juntarme con ustedes. Yo sé que hemos tenido vidas cruzadas, digamos, en esto, no todos pensamos igual, pero bueno, tenemos la misma experiencia. Entonces, eso es una cosa muy valiosa. Y el tema que ustedes me han invitado, yo les dije al tiro que bueno, porque es el tema número uno. Bueno, quedamos a escucharte. Bueno, pero conversemos mejor. Bueno, como Pregunten quieras, ustedes tú pon cómo las ven cartas en la ustedes la mesa cosa. y nosotros las reparte y ahí conversamos. Bueno, bueno, puedo hacer un comentario breve para iniciar la conversación. Bueno, puede ser en Eh, base al título también. Perdón, Puede ser considerando el título que le pusimos, eh, repítemelo por favor. que decía yo de que podríamos hacer también, tomando el título que teníamos para esta conversación, digamos, como el aporte de alguna manera de la minería a nuestro país al año 2030. ¿Qué esperamos de la minería? ¿La minería se va a agrandar? ¿Se va a achicar? ¿Qué va a pasar si los distintos escenarios, igual que escenarios creemos que convienen más al país?
¿Cuál es tu punto de vista en eso? Bueno, voy a hacer una introducción Ya. que se engarza con lo que estábamos conversando recién, acerca de quiénes somos nosotros, todos los que estamos acá. Les decía que nosotros somos veteranos de 3 revoluciones, porque nos tocó, ¿no es cierto?, la Revolución Chilena, que todavía Chile no la reconoce como la madre que lo parió, el Chile moderno. Eso no es exclusividad de Chile tampoco. Después nos tocó las protestas contra la dictadura, que eso fue otra revolución, y que se extendió, al igual que la primera, 7 años más o menos. ¿Recuerdan ustedes cuando los mineros justamente llamaron el 11 de mayo de 1983 a la primera protesta nacional? Y se produjo este estallido increíble, increíble, de un valor, de una valentía, en fin, extraordinaria. Y eso, fíjate, en realidad no cejó hasta que terminó la dictadura. O sea, del 83 al 90 fue un periodo de pelea abierta. Y después, por supuesto, como siempre ocurre, ¿no es cierto?, en estos movimientos cíclicos de actividad política popular, vino un periodo de calma chicha larguísimo, probablemente por lo duro que fue el periodo de participación popular de los 80. Y ese periodo, digamos, empezó ya a fluir hacia arriba lentamente el 2006 con los pingüinos, después el 2011, más fuerte, entre medio hubo una gran movilización de los contratistas, ¿se acuerdan ustedes? El 2006 también, seguramente les tocó a ustedes. Y bueno, hasta que eso ya entró en su fase desplegada, ¿no es cierto?, el 18 de octubre. Entonces, digamos, ¿por qué les hago esta similitud para responderles la pregunta del cobre? Porque ¿cuál es el carácter del momento que estamos viviendo histórico? A mi juicio. A mi juicio es exactamente el mismo que el que vivió Francia, por ejemplo, en las revoluciones de 1830 y 1848. Y que esas dos revoluciones, que fue un periodo en realidad revolucionario que se extendió desde el 30 hasta el 48, ese periodo acabó con la Restauración. Y la Restauración había empezado, ¿no es cierto?, con Waterloo en 1815. Y bueno, Víctor Hugo, justamente en Los Miserables, relata la Revolución de 1830. Y después hay otra novela francesa fantástica que se las recomiendo, que es muy linda, además se llama La Educación Sentimental, y es de Flaubert. Bueno, y ahí él relata, en esa novela, la Revolución de 1848, la Primavera de los Pueblos, cómo ocurrió en Francia, París, en Francia. Bueno, pero ¿cuál es el carácter de esa revolución? No es el de la Revolución Francesa original, ¿no es cierto?, que fue acabar con el feudalismo, sino que el carácter de estas dos revoluciones es terminar con la restauración. Y la restauración había sido la vuelta del rey y la vuelta de los nobles, con todo lo que eso significa. Y bueno, el París moderno, que todos conocemos, los bulevares de París, el tiempo de Haussmann, el tiempo del ferrocarril que se extendió por toda Francia, el tiempo de la industrialización masiva de Francia, el tiempo de nacimiento de la Francia moderna, empieza en realidad después de 1848. Ahora, yo creo que el periodo que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos,
es decir, las próximas décadas, va a ser equivalente a ese, es decir, a la segunda mitad del siglo XIX en Francia, en Europa. En Europa fue la construcción de todas las grandes ciudades europeas. Ustedes las van a ver, ven los edificios cuando se construyeron, y el grueso se construyó en 1860, del 60 hasta la guerra 14. Pero fue el gran periodo, fue el periodo de florecimiento, ¿no es cierto?, de la modernidad en Europa. Y por lo tanto yo creo que acá nos toca lo mismo. Ahora, ¿cuál es la clave histórica para que se asiente en un país la era moderna de frentón? La clave, fíjese usted, es que la burguesía, la auténtica burguesía, asuma la hegemonía en la élite dirigente de los países modernos. Por ejemplo, en Francia, la burguesía francesa recién asumió la hegemonía sobre la, digamos, moderna Francia después de la Revolución de 1830. Esto no lo digo yo, todas estas cosas, ¿no es cierto? Hay un gran historiador de la Revolución Francesa que se llama Albert Soubul. Y Albert Soubul justamente es el que desarrolla todas estas digamos, visiones. Y por supuesto las novelas, o sea, no las novelas, sino que los libros de historia de Hobsbawm son la mejor descripción de todos estos periodos completos hasta ahora. Bueno, pero en el fondo la clave para que un país sea moderno de verdad es que en su élite debe tener la hegemonía la moderna burguesía. Fíjense en lo que le estoy diciendo, yo soy comunista. Eric Hobsbawm también es comunista. Digamos, o sea, lo que le estoy diciendo es que, digamos, cuál es la definición histórica de la época moderna. Y yo creo que eso también va a ocurrir en Chile. Ahora usted me dirán, bueno, pero las empresas que yo conozco, ¿no es cierto?, en las cuales he trabajado, son empresas capitalistas, las mineras. No lo son. No lo son. Son empresas rentistas, que es muy distinto. O sea, no es lo mismo una empresa capitalista que una empresa rentista. La empresa rentista obtiene sus ingresos principalmente de la renta de determinados recursos de los cuales se ha apropiado. La empresa capitalista obtiene sus ingresos de la ganancia. ¿Y la ganancia qué es lo que es? Según Adam Smith, ¿no es cierto? Es la parte del valor creado por el trabajo invertido en productos que se venden en el mercado, que eso es la economía moderna según Adam Smith. Bueno, el trabajador que produce o sea, que invierte con su trabajo, que crea valor, que agrega valor con su trabajo, esto es Adam Smith, repito, debe compartir, dice Adam Smith, su parte del valor que él genera con su trabajo con aquellos que le proveen las cosas que él no tiene para producir. ¿Y qué necesita, no es cierto, el trabajador moderno para producir? Necesita tener materias primas, necesita tener maquinaria, necesita tener víveres, ¿no es cierto?, para vivir él y su familia mientras vende lo que está produciendo, pero él no los tiene. Entonces, digamos, debe compartir con los dueños de esas cosas. ¿Y cómo los llama Smith en ese tiempo? Los dueños del stock. Porque en tiempo de Smith no existía la palabra capital, no existía la palabra capital, ni tampoco capitalista. Entonces, los que poseían, ¿no es cierto?, las maquinarias, eran los dueños del stock. Stock se llamaba eso, hoy día se llama capital. Y entonces la parte del valor creado por el trabajo y que se comparte con esa clase social, con los dueños del stock, que hoy día se llaman capitalistas, ¿no es cierto?, es la ganancia. Pero el mismo Smith dice, en su famosa definición de las tres grandes
clases sociales modernas, ambos dicen, deben compartir además parte del valor agregado en este proceso productivo, que además en el cual los dueños del stock cumplen usualmente un papel de organizar todo el proceso productivo, aparte de poner, digamos, lo que se llama capital, ¿no es cierto? Las materias primas, las víveres, en fin, o sea, pagar los salarios, etc. Pero aparte de eso, dice, ambos, capitalistas y trabajadores, deben compartir parte del valor generado por el trabajo en ese proceso productivo moderno, que, repito, consiste en producir cosas para venderlas en el mercado. El trabajo toma una forma de valor cuando hay venta. Si no hay venta, no hay valor. Hay valor de uso, ¿no es cierto? Pero en la sociedad campesina, por ejemplo, donde no había venta, sino que sobre todo autoconsumo, se producían muchas cosas, mucho valor de uso, pero no había PIB, no había venta, porque no había valor, porque el trabajo de ellos, de los campesinos, que era de sol a sol, qué sé yo, muchas horas, no tomaba la forma de valor. Todo esto es Smith. Ahora, bueno, ¿con quién deben compartir entonces? Con esta tercera clase social, con los propietarios de la tierra o el subsuelo, si ustedes quieren. Entonces, y los propietarios del subsuelo no aportan nada al proceso productivo, sino que lo que hacen es cobrar por un recurso del cual se han apropiado. Y esa es la tercera gran clase social. Ahora, ¿qué ocurre en las sociedades modernas? En las sociedades modernas, es decir, en las sociedades donde los capitalistas industriales, por decirlo de alguna manera, los capitalistas propiamente tal, industriales, comerciales, bancarios, qué sé yo, cuando ellos tienen la hegemonía, ¿no es cierto? Bueno, organizan la sociedad de modo de producir muchas cosas, venderlas, transformarles la vida a la gente. Imagínense ustedes, la generación nuestra, por ejemplo. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen un computador portátil, ¿no es cierto? Bueno, nos tocó a nosotros ver cómo se introdujeron los computadores portátiles, ¿no es cierto? Y esto fue fundamentalmente, si uno pudiera, digamos, ligarlo a figuras, a personas, estuvo ligado mucho a la persona del dueño de Microsoft o el creador de Microsoft y especialmente el creador de Apple, ¿no es cierto? Jobs. Bueno, y bueno, estos con sus productos, estos capitalistas auténticos, ¿no es cierto? Nos cambiaron la vida a todos. Ahora, esos son capitalistas de verdad. Ahora, otras empresas, como las que explotan recursos naturales, como las que explotan, por ejemplo, los hidrocarburos, las que explotan el cobre, el fierro, qué sé yo, son empresas básicamente rentistas. Ese es su rasgo principal. Es decir, son en las tres grandes clases sociales de Smith, ¿no es cierto? No son ni trabajadores ni capitalistas, sino que son rentistas. ¿Qué es el equivalente, ¿no es cierto?, a los antiguos duques, por ejemplo, que digamos, eran propietarios de la tierra, entonces, y cobraba, por supuesto, a los capitalistas auténticos, que en el caso de Inglaterra, por ejemplo, eran agrícolas, capitalistas agrícolas, como medieros, que les arrendaban. En fin, pero esta distinción es una distinción clave. O sea, y en un país que tiene recursos naturales que representan cuya renta representa una proporción muy significativa de el valor creado en ese país, en ese caso se da el fenómeno en que, digamos, quien controla ese recurso, controla el país. Y por lo tanto la recuperación del cobre es un fenómeno o sea, es una necesidad, un requerimiento de economía política. Porque uno puede decir, bueno, hay que cambiar el modelo de desarrollo. Claro, puede decir cosas muy lindas, ¿no es cierto? Se le pueden ocurrir a uno cosas muy lindas de lo que podría ser un modelo de desarrollo basado, qué sé yo, en el modo de producción moderno, es decir, en contratar masivamente la maravillosa fuerza de trabajo que tenemos en Chile, vamos a hablar de eso, para producir bienes y servicios que se venden en el mercado, en mercados competitivos.
¿no es cierto? Eso es el capitalismo moderno. Y que, bueno, ahí se desaten todas las fuerzas que esto tiene, que es gigantesco y que transforma todo, y que construye las grandes ciudades como París, como Londres, qué sé yo, pero también como está construyendo Santiago, y bueno, en fin, el desatar esa fuerza, ¿no es cierto? Desatar, digamos, la fuerza que le da a una sociedad como la nuestra, la fuerza de trabajo que tiene, que ya les repito que hoy vamos a hablar de eso un poquito, y también de los emprendedores, que surgen, pero por todos lados, con una fuerza extraordinaria. Entonces, eso es lo que hay que darle vuelo, eso es lo que hay que producir. Pero para eso, ¿no es cierto? Para que se implemente un modelo que sea amistoso a generar, a apoyar ese desarrollo moderno, se necesita que los de arriba manden los que están metidos en eso, y no los que se han apoderado, ¿no es cierto?, de recursos que les permiten, por su dimensión, un país como Chile, controlar el país. Y en Chile, quien controla el cobre, controla Chile. Esa es la base de todo lo que yo quiero conversar con ustedes. El que controla el cobre, controla Chile. Fíjense que nosotros vamos a actualizar, yo creo que hoy día, mañana, no sé, porque salieron las cifras ya, una estadística que es bastante interesante. Es una estadística que hemos llamado, digamos, royalty equivalente. Vamos a conversar de que eso no es una muy buena definición, pero de todas maneras es útil para dar una idea de lo que tiene. Bueno, ¿cuál es la estadística que tenemos? En base a cifras administrativas, que felizmente Chile tiene muy buenas cifras administrativas de su fuerza de trabajo, por ejemplo, la estadística de la AFP es una maravillosa, digamos, cifra administrativa que registra a toda la fuerza de trabajo chileno con nombre, RUT y apellido, ¿no es cierto? 14 millones de fichas, y las revisamos todos los meses, ¿no es cierto? Pero hay otra estadística, ¿no es cierto?, que lleva a la Dirección de Presupuesto y que es una estadística muy interesante, porque es lo que tributan dos grupos de empresas, Codelco y la minería privada, que lo estima la Dirección de Presupuesto en lo que tributa las 10 mayores empresas privadas. Y por otro lado, Cochilco publica mes a mes, la cifra que acaba de publicar ahora recién, cuánto produce en cobre, por ejemplo, que es el elemento que nos interesa, la minería privada y cuánto produce Codelco. Entonces, la estadística que nosotros llevamos es, tomamos el dato de Cochilco, mes a mes, lo actualizamos, y vemos cuánto cobre se extrajo en el último mes, en el año en curso, en los últimos 12 meses, y tenemos la serie completa desde que se inició esta serie administrativa, que es el año 2006. Entonces, por lo tanto, sabemos la cantidad de cobre que produjo Codelco, que extrajo Codelco, digamos, y la que extrajo la minería privada. Y esa la valoramos al precio que tiene ese recurso en ese momento en el país. O sea, valoramos la producción que se extrae al valor que tiene en el mercado mundial, mes a mes. Y tenemos la serie completa desde el año 2006 hasta ahora. Y por otro lado, tenemos también cuál es la tributación total, completa, ¿no es cierto?, de las privadas y cuánto es la tributación de Codelco. Entonces, es una serie muy útil, porque sabemos cuánto es el valor del cobre extraído, lo sabemos mes a mes, por una parte, y por otra parte sabemos cuánto es lo que aporta en total al Estado, digamos, Codelco y las mineras privadas. Entonces sacamos el royalty equivalente, es una forma de decirlo, repito, no es muy rigurosa la definición, pero es la proporción que representa todo lo que aportan esas compañías respecto del valor del cobre producido, o sea, de un lingote de cobre que sale, qué proporción deja en el país la minería privada y qué proporción deja Codelco. Ahora, ¿cuál es la cifra que
más me interesa comentar con ustedes al respecto de esas es la siguiente. Es ¿cuál es el valor del cobre que extraen las mineras privadas? El valor, el promedio del valor desde el año 2006 hasta ahora, que es una cifra muy precisa, digamos, y por supuesto las variaciones de precios se anulan entre medio de todos esos promedios, el promedio es de 30.000 millones de dólares. Ese es el valor del cobre extraído por año, en promedio, desde el año 2006 hasta ahora. Entre medio está el alza del superciclo y la lenta caída del superciclo, ¿no es cierto?, que viene del 2000 hasta ahora. El punto es, digamos, 30.000 millones de dólares es el promedio del valor del cobre extraído, valorizado rigurosamente en el método que les expliqué, por las mineras privadas. Ahora, todos aquí hemos trabajado ligados a la minería, ¿no es cierto? No me equivoco en el auditorio. Conocemos de minería. Algunos conocen mucho más que lo que conozco yo. Yo he trabajado muy ligado a la minería en toda mi vida profesional, pero por supuesto hay muchos de ustedes que conocen esto mucho mejor que yo. Ahora, pero todos hemos trabajado ligado a la minería. Entonces nosotros conocemos, por ejemplo, cuáles son los balances de las grandes mineras. Nosotros, por ejemplo, estudiamos todos los años el balance de Codelco, que a Codelco le podemos creer y por lo tanto es una base muy buena de la información que provee. Bueno, y lo tenemos separado, ¿no es cierto? Codelco lo publica así, separado por divisiones. Bueno, y por ejemplo, Chuquicamata, muchos años tiene costos negativos. ¿Y por qué razón? Porque ustedes la conocen, ¿no es cierto? Es que en la contabilidad minera, los subproductos, el producto de la venta de los subproductos no se considera un ingreso, sino que se resta de el costo de producción del producto principal, que en este caso es el cobre, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Chuquicamata, en los precios en que el molibdeno está alto, tiene el precio del molibdeno, paga todos los costos de Chuquicamata. Y por lo tanto, el valor del cobre producido en Chuquicamata es su precio, es igual a su precio, ¿no es cierto? Y es pura renta, porque todo el costo de producirlo está pagado por los subproductos. Ahora, ¿por qué les hago esta observación? Porque los 30.000 millones de dólares, que es el valor del cobre extraído, que es una cifra muy precisa, les repito, por las mineras privadas, es casi pura renta. Porque ese cobre, ¿no es cierto?, no duerme solo, sino que tiene preciosas y preciosos compañeros, ¿no es cierto?, que son los subproductos. Y los subproductos, el valor de los subproductos, paga una parte significativa del costo de extraer el cobre. Y por lo tanto, el mejor estimador de la renta que extraen y se llevan las mineras privadas es el valor del cobre que extraen. Parte de eso lo dejan, digamos, como impuestos a la renta, en fin, y esas cosas, pero en términos de cuánto es la renta que se apropian, cuál es el volumen de la renta que se apropian, es 30.000 millones de dólares por año promedio en los últimos 15 años, estamos hablando, más o menos. Desde el 2006 tenemos la estadística. Les repito que la vamos a actualizar ahora y yo se la voy a mandar a Sergio, el lugar donde está, para que ustedes la tengan y ya saben que esa estadística se actualiza mes a mes. Ahora, ¿saben cuánto es ustedes saben cuánto es el presupuesto del Estado, ¿no es cierto? Son 60.000 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, en Chile, nosotros los chilenos financiamos dos estados. El Estado propiamente tal, ¿no es cierto?, que lo financiamos con nuestros impuestos, principalmente con el IVA, ¿no es cierto?, pero también con los impuestos de distinto tipo, y que
el presupuesto, la dimensión de ese Estado son 60.000 millones de dólares por año. Pero resulta que adentro de ese Estado tenemos metido otro Estado, que son 10 empresas. En realidad nosotros sabemos que son 6 y en realidad son 4. Y hay una que es la que pesa más que todas las demás, ¿no es cierto?, que es la mayor. Empresas privadas que se apropian todos los años de un recurso que nos pertenece a todos y cuyo valor es de 30.000 millones de dólares por año. Entonces, por lo tanto, digamos, es completamente utópico pensar que nosotros vamos a poder cambiar nuestro modelo de desarrollo, que nosotros vamos a poder, digamos, endilgarnos, por decirlo así, a la era moderna, basada en el moderno modo de producción, si es que no resolvemos este problema. Porque mientras no lo resolvamos, digamos, los intereses de este grupo, de este segundo Estado, es el que va a pesar como ha pesado, digamos, en los últimos 30 años. Entonces, por lo tanto, la recuperación del cobre es la cuestión más importante que tenemos por delante. Y vamos a tener que recuperarlo. Esa es la opinión nuestra. Miren, esto no estamos solos, digamos. El mundo entero está de acuerdo con nosotros. Toda la teoría económica está de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Fíjense ustedes que ¿por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el recurso natural por excelencia, digamos, del siglo XX? Los hidrocarburos, ¿no es cierto? El Banco Mundial lleva una serie que actualiza periódicamente de la renta de los 14 principales productos que tienen renta. Y por supuesto ahí está el petróleo, el gas, que son los hidrocarburos en general, pero también está el cobre, está el hierro, en fin, están los bosques. Son 14 productos que el Banco Mundial considera que son los principales generadores de renta. La renta es el pago a los recursos escasos, lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Que se saca, por supuesto, del valor producido por el trabajo en los mercados competitivos, se transfiere a los propietarios de estos recursos. No hay creación de valor en la renta no es valor creado, es valor transferido de quien lo crea, que es el trabajo en la producción, incorporado en la producción de bienes y servicios que sean en el mercado competitivo. Parte de eso va a los rentistas, de ahí sale el sueldo de los rentistas, digamos así. Bueno, pero mire, casi el 90% de la renta, según el Banco Mundial, son los hidrocarburos. Bueno, ¿y qué pasa con los hidrocarburos? ¿Qué hacen los estados para manejar los hidrocarburos? De partida, la propiedad de los hidrocarburos es de propiedad estatal en todos los países del mundo, sin excepción. O sea, todos los países han hecho lo mismo que hicimos nosotros en 1971. Es decir, la propiedad de esto es nuestra, es del Estado. Pero el 80% de la producción mundial de hidrocarburos, fundamentalmente petróleo y gas, es explotado, digamos, por empresas del Estado. ¿Y por qué razón? Por la que les acabo de decir. Ahora, los únicos países donde las empresas que explotan estos recursos no son del Estado, los únicos países, son países que tienen un gran desarrollo en el resto de las áreas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas privadas que explotan el petróleo, pero que es del Estado, por cierto, pero hay empresas no estatales, privadas que lo explotan. En el Reino Unido también, qué sé yo. Son muy pocas. Es más o menos el 20% de la producción mundial. Pero esos países, el desarrollo del resto de la economía es tan potente, de los auténticos capitalistas, que el peso de los rentistas igualmente es muy bajo. Entonces, por eso, para ellos no es un problema determinante. Pero ¿qué pasa en el resto de los países? En el resto de los países donde el peso del sector de recursos naturales es muy importante, entonces toman decisiones drásticas y dicen, esto lo explotamos nosotros. ¿Y por qué? Por lo que le acabo de decir. Porque quien maneja ese recurso en ese país, manda en ese país.
Entonces, para que haya efectivamente una soberanía democrática en esos países, es necesario que el Estado se haga cargo en exclusiva o reserve para su explotación exclusiva los recursos naturales estratégicos. Eso es lo que yo les quería contar. Ahora hay miles de cosas que surgen de esta. Primero, cómo lo podemos hacer, cómo se hace, si se puede hacer, si no se puede hacer. Hay miles de otras preguntas que surgen también. ¿Cómo nos industrializamos a partir de esto? Que yo creo que es un tema que nos interesa mucho a todos los que estamos acá. Somos ingenieros, mal que mal. Y, en fin, pero yo dejo hasta aquí y les agradezco por su paciencia en escuchar este punto de vista. Mira, Manuel, lo que pasa es que te iba a decir que a nosotros nos interesa un poco. Va a ser el mundo está en una, no sé cómo llamarle, pero es casi una cosa tremenda de que estamos enfrentados al cambio climático. Con eso viene el tema de la descarbonización, venía el tema de la sequía, de las inundaciones, el cambio climático. Para todo esto, la minería que está media botada de alguna manera se dieron cuenta que, pucha, que es importante tenerla porque sin ella no logramos revertir ni frenar esta cosa del cambio climático. Y el mundo quiere subir la capacidad de producción primaria de cobre de 20 a 30 millones en esta década. Y subir de 20 a 30 millones esta década, Chile en los años 70 producía apenas el 5% del cobre del mercado, cuando teníamos el 25% de la reserva. Hoy día tenemos como el 28% de la reserva y producimos como el 27% del mercado. Pero el mundo va a montar de forma fuerte. Y Chile tiene que de alguna manera participar en esto o no participar, y de alguna manera con esta actuación obtener los recursos para nuestro país. ¿Cuál crees tú que va a ser el papel de esta minería para nuestro país? Pensando en todo esto, de que va a ser justamente el cobre se necesita para todo lo que es cambio climático, para todo lo que es electricidad ecológica, llamémosle. Entonces quiero saber tu punto de vista, cómo nos va a aportar al país, porque una cosa es lo que tú dices, no, recuperemos todo. Si nosotros hubiéramos quedado con la minería estatal en los años 70, hoy día Chile produciría como 2 millones de toneladas de cobre, no más. Y los secciones que se llevan mucho, no han producido la actividad económica que produjo y que va a seguir produciendo. Entonces quiero saber de alguna manera, ¿cómo ves tú cuál va a ser el aporte de nuestra minería al país? ¿Te estás muteado, Manuel? A lo mejor sería bueno escuchar otras preguntas y después, para no hablar tanto yo, preguntas o opiniones, digamos, me interesa mucho conocer, me interesa mucho escucharlo, de verdad. ¿Qué opinan de lo que yo digo? O sea, realmente me interesa mucho. Yo conozco tu opinión, Demetrio. Sergio Demetrio, me interesa mucho, pero me interesa otro, Fernando. Bueno, no sé, tú estás dirigiendo. Bueno, tenemos algunas preguntas entonces que tienen algunas, o consultas que tienen algunas del auditorio. O opiniones. Gabriela, cuéntanos, ¿tú tenías o consulta o opinión o no sé, contrapunto, no lo sé? Hola, gracias Sergio. Mira, la verdad es que yo no puedo dejar de ver en el transcurso de la chilenización, nacionalización y finalmente estructuración de Codelco el año 76, una línea coherente de un Estado que quiere y controla la mayor parte de la producción del cobre
como empresa estatal, hasta que empieza una tendencia como a revertirlo. Entonces yo pienso que Chile está donde está justamente porque el país, el gobierno, el Estado, controló el cobre por mucho tiempo. Pero después vienen tendencias que podemos revisar en las modificaciones de la ley, donde ya el control de Codelco del cobre, del recurso, va disminuyendo. Y yo veo con preocupación de que si en algún minuto, ahora o dentro de unos cuantos años, se produce un revertimiento de que se vuelve a privatizar ese recurso, que incluso sería una gran desgracia, y creo que Chile volvería a ser súper pobre como fue antes. Eso por ahora. O sea, la privatización la veo cerca. Estás muteado, Manuel. Yo estoy escuchándolo aquí. Ya, Fernando Pino. Sí. Perdón, empiezo. ¿Escucha? Ahora sí. Ahora sí, ya. Manuel, yo soy ingeniero de minas de la Chile, egresé en 1962. Estoy por cumplir 60 años de que egresé de la escuela y trabajé 55 años continuos en ENAMI, en Codelco y en la minería privada, en ingeniería que hace proyectos para la minería, para presentarme un poco ante ti. Tengo una duda respecto a tu metodología de cálculo, porque has hablado solamente de la parte venta y costo, pero hay un tema muy importante en algunas charlas del Instituto de Ingeniería de Minas se ha puesto ese tema, que es el tema de la inversión. Por una parte, ha salido plata, si Chile es un sistema, ha salido plata desde Chile, ¿no es cierto? Pero ha ingresado plata a Chile, que es la inversión que han hecho las mineras, que también es enorme. Y eso, de alguna manera, nos ha favorecido. Porque si no, no estaríamos todavía en el 1.000.000 de toneladas que teníamos en el 73. Entonces, ese es un punto. ¿Cómo entra en tu metodología el tema de las inversiones? Porque Codelco, yo soy un defensor a muerte de Codelco, inclusive de repente como que me indigno cuando atacan a Codelco, pero lo quiero mucho. Trabajé 8 años en Caletones y 4 años en El Salvador. Y varios de los proyectos que me ha tocado participar son de Codelco y los quiero muchísimo. Entonces, pero quiero ser justo porque como ingeniero uno tiene que tratar de ser muy objetivo. Y el tema de las inversiones, por otra parte, nuestro Estado ha tenido que hacer muchas inversiones también en Codelco. En los últimos años, casi la mitad de las inversiones que están haciendo en Chile en minería son del Estado. Entonces, ¿cómo funciona en tu cuenta las inversiones que hacen los privados y las inversiones también que Chile tiene que hacer para sostener a Codelco? Esa es una pregunta bien específica. ¿Puedes tocarla, Manuel? Por supuesto. Muchas gracias, Gabriela, Fernando, por abordar estos dos aspectos. Lo que dice Gabriela es muy cierto, es decir, hasta 1990, a través de, digamos, nada menos que un gobierno revolucionario, digámoslo así, y un gobierno restaurador o un gobierno, digamos, una dictadura. Sin embargo, hubo una política nacional respecto a la producción y venta del cobre. Porque el 90, no me acuerdo exactamente la cifra, ¿no es cierto? Pero yo creo que el 90% del cobre era producido y vendido por las empresas del Estado. 90%. Y
la ley que permitió entregar el cobre es una ley de la dictadura, es una ley de José Piñera, ¿no es cierto? La ley de concesiones, fundamentalmente, que es del año 80, 81. Son las modernizaciones de ese periodo. Bueno, pero se implementó en los años 90 y en los años 2000, es decir, en democracia. O sea, la entrega de todo el subsuelo en realidad, porque el mapa de Sennagiomín, yo estoy seguro que ustedes lo ven de vez en cuando, y es una cosa, digamos, que parece chiste, porque está pintado el mapa de Chile en colores, ¿no es cierto? Que uno está en las concesiones de explotación, las concesiones de exploración, y bueno, de Rancagua al norte está todo pintado. Y de Rancagua al sur una buena parte que está también pintado, o sea, está entregado a privados en la mayor parte en concesiones. Y Codelco, claro, mantiene una serie de pertenencias y también Enami, pero básicamente se han entregado a privados por el grueso, con esta ley, que es una ley infame, hay que decirlo, absolutamente infame. Y inconstitucional, porque imagínense que la Constitución establece el dominio absoluto, exclusivo, imprescriptible, y como es inalienable, ¿no es cierto?, del Estado sobre el subsuelo, y resulta que uno mira a Sennagiomín y está todo el subsuelo entregado a privados, mediante concesiones de exploración o de explotación, que no pagan nada, digamos, y que además, si el Estado quiere recuperarlas, ¿no es cierto?, se supone que tiene que pagarle todo lo que encontraron debajo a los que, aunque no hayan sacado nada. Bueno, pero en fin, esas cosas ya con una ley, lo que con una ley se hace se cambia con otra, o sea, eso no es un problema que no tenga solución. Pero lo que Gabriela dice, que aquí la entrega del cobre fue en los gobiernos democráticos, es la pura verdad. Y la influencia que han tenido las mineras sobre la política en los 30 años últimos ha sido determinante. Digamos, es conocido el caso, ¿no es cierto?, de Soquimich, por ejemplo, y cómo financiaba los partidos parlamentarios de todos los colores, en fin, casi todos. Y, en fin, entonces esa es historia conocida. O sea, lo que dice Gabriela yo lo comparto plenamente. Ahora, la inquietud de Fernando, que también la ha expresado muchas veces, digo muchas veces porque se lo he escuchado 3 o 4 veces a Sergio, es el tema de, bueno, que para poder crecer, ¿no es cierto?, en minería, y hay que crecer en minería, se necesita capital. Y por lo tanto hay que, digamos, traer capital de otros lados, porque aquí no habría capital, etcétera, etcétera. Ahora, mira, la verdad de las cosas es que Codelco mismo, por ejemplo, se desarrolló bastante en términos productivos entre, digamos, el 71 y yo soy Codelco, nació en el 76, pero las minas que estaban detrás, ¿no es cierto?, estaban desde antes. Bueno, y hubo bastante aumento de la producción hasta el 90. No es que no haya crecido, ahora es más chico, pero creció mucho. Ahora, digamos, nada impide que una empresa estatal crezca, pues. Si ustedes creen que Arabia Saudita, por ejemplo, ¿cuál es la empresa más grande del mundo hoy? Aramco, pues. ¿Y Aramco qué es lo que es? Es la empresa saudita del petróleo, pues. Es más grande que todas las demás, en este minuto. Entonces, digamos, y Aramco funciona, digamos, digamos, como cualquier empresa capitalista, o sea, pide créditos bancarios, por ejemplo, y tiene un crédito extraordinario, digamos, reserva una parte de su ganancia, ¿no es cierto?, y de las rentas para crecer, pues. Si de dónde se ha sacado esto de que esta idea, ¿no es cierto?, de impedirle a Codelco crecer, que eso es lo que realmente se ha hecho como política de Estado desde el año 90 para abrir espacio, ¿no es cierto?, para que crezcan las privadas. Se hacía ciego, pues, de quitarle, por ejemplo, todos los recursos a Codelco, ¿no es cierto?, y pichiruchearle
lo que le van a dar, digamos, sujeto a no sé cuántas negociaciones para que pueda desarrollar sus proyectos. Esa ha sido la historia de Codelco durante todo este tiempo. Felizmente se ha logrado, digamos, con presiones de todo el mundo, ¿no es cierto?, que Codelco por lo menos se mantenga, ¿cierto? Pero el ideal hubiera sido que lo achicaron, incluso que lo partieran. El primer gobierno tenía la idea de dividir Codelco en las distintas divisiones y venderlo. Eso yo lo sé de primera mano. Me tocó estar ahí, digamos, o sea, conversar, qué sé yo. Tenían esa idea. Bueno, estoy hablando del primer gobierno democrático, ¿eh? Estoy hablando del gobierno de Elwin. Y bueno, las personas que controlaban ahí, ¿no es cierto?, el sector cobre, eran las personas, yo también los conozco mucho, eran compañeros nuestros en la escuela. Y además varios de ellos, ¿no es cierto?, pertenecían, yo tengo varios compañeros de la Jota, que después terminaron, ¿no es cierto?, en Sesco y que estuvieron metidos en todo el proceso de entrega de los recursos en los años 90. Y bueno, ellos, digamos, la idea que tenían era privatizar Codelco también. Entonces, bueno, pero en fin, ese es el proceso que hay que revertir ahora, a mi entender. Ahora, lo que decía Fernando es, digamos, de dónde se sacan las empresas, ¿no?, a los recursos para crecer. Los sacan de su propio giro, pues. Y las empresas con renta destinan una parte de la renta a crecer, pues. Entonces, no hay nada que impida que una minería exclusivamente reservada, una gran minería exclusivamente reservada a el Estado chileno, no pueda crecer, pues. Piensen ustedes lo que significa lo que estoy diciendo. Lo que significa lo que estoy diciendo es que recuperar toda la gran minería, ¿no es cierto?, significa que Codelco se transforma en una de las empresas más grandes del mundo, pues. Del nivel de Aramco, pues. No tanto como Aramco, pero con un recurso que, como muy bien decía Sergio, va para arriba y no viene para abajo, como es por el cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la perspectiva que tiene la empresa estatal chilena controlando toda la gran minería es transformarse en una gigantesca empresa a nivel mundial, pues. Ahora, una empresa de esas dimensiones, por supuesto que encuentra fuentes de financiamiento por todos lados, pues. Incluso, fíjense ustedes, los procesos más recientes de renacionalización o de nacionalización de recursos, que han tenido lugar muy cerca nuestro, en Bolivia, por ejemplo, ¿cómo se hizo ahí? Se hizo mediante un método muy, muy inteligente, y es que se ofreció, bueno, se aprobaron las leyes, se nacionalizó, el ejército entró a las minas, ¿no es cierto?, y tomó control inmediatamente. Porque esas cosas hay que hacerlas, y hay que hacerlas así drásticamente, porque si no empiezan a haber problemas. Bueno, pero el asunto es que se ofreció a los propietarios de lo que está encima de los recursos, ¿no es cierto?, a los propietarios, no sé, de las palas, de los camiones, de todas esas cosas, se les ofreció, desde luego, una indemnización por todo lo que está arriba, en caso de que tenga un valor, y tiene algún valor. Hay que decir que con la depreciación acelerada han depreciado casi todos esos activos, todas las empresas mineras que trabajan en Chile, por lo menos, para pagar menos impuestos. Porque la depreciación acelerada les permite cargar todas esas inversiones, ¿no es cierto?, del primer periodo. Entonces, la verdad de las cosas es que el valor de pagarle, el valor patrimonial, digamos, o sea, lo que está en su balance respecto a lo que valen esos activos, es un costo muy razonable y hay que pagárselo, por supuesto. Pero también, ¿qué es lo que hizo Bolivia? Le ofreció asociarse, pues. Pero, ¿asociarse a quién? A la empresa estatal, y bajo el control de la empresa estatal, pues. Si el que tiene que mandar es la empresa estatal, pues. Ahora, si la empresa estatal manda, se puede asociar con quien quiera, pues. Pero el control, ¿quién lo tiene? Lo tiene la empresa estatal y no al revés, pues. Ahora, ¿qué es lo que le interesa a estas empresas? Tener acceso al recurso. ¿Qué es lo que les interesa a los demás países? Tener acceso al recurso. Eso es lo que les interesa. O sea, un país, por ejemplo, tiene que tener, cualquier país moderno, grande, tiene que tener acceso al litio. Porque si no tiene litio, ¿no es cierto?, no va a poder producir baterías, y las baterías van a ser muy importantes en la economía nueva que viene con el cambio climático. Entonces tiene que tener acceso al litio.
Pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es la manera de conseguir acceso al litio? Promover un golpe de Estado en Chile, ¿no es cierto? Y apropiarse, o qué sé yo, comprarse Sokimich y quedar de dueño de esta cosa. No, pues hay muchas otras maneras, pues. La mejor demostración, como les digo, es lo que pasa con el petróleo en Arabia Saudita, pues. ¿Ustedes creen que Estados Unidos no ha tenido acceso a ese petróleo? Por supuesto que lo tiene, pero se asegura por otras vías, por otras formas de asociarse y eventualmente mediante sociedades. Mire, el otro caso muy interesante, yo creo que es el más interesante desde el punto de vista de cómo vamos a recuperar esto, el de Bolivia es muy interesante. Ustedes saben que todas las empresas se quedaron, todas las anteriores empresas que estaban explotando los hidrocarburos, digamos, en Bolivia, se quedaron todas. Ninguna dijo, no, yo me voy, qué sé yo, le meto juicio a esta cuestión porque llegó el ejército y entró aquí, tomó control de la cosa, no, se quedaron todas. Y siguen operando ahí, pues. Pero siguen operando bajo la conducción de la empresa minera estatal boliviana, que no tenía los recursos que tenemos nosotros con Codelco. Porque hay que entender que nosotros tenemos Codelco, y por lo tanto nosotros, y Codelco es la más grande de todas, pues. Entonces, ¿quién es el que más sabe minería en el mundo? Los chilenos, pues. ¿Y por qué? Porque tienen Codelco, pues. Entonces, la potencialidad que tiene Codelco para hacerse cargo de todas las grandes mineras es muy grande, perfectamente lo puede hacer. Ahora, piensen ustedes, y aquí paso a un punto que lo tocaba, digamos, Sergio principalmente en su pregunta, y es el siguiente, ¿cuál es la perspectiva? Bueno, la perspectiva de los recursos mismos, es decir, de la minería, yo ya respondí cuál es mi visión respecto a eso y coincide con la que tienen ustedes. Es decir, felizmente los recursos que nosotros tenemos son recursos que van al alza, porque nosotros no somos ricos en hidrocarburos que contaminan, sino que somos ricos en cobre, en hierro, en litio, en fin, en otros recursos. Yo me imagino que además, ahí yo ya estoy viejo y no he estudiado eso, pero hay toda una serie de otros productos, no sé, las tierras raras y un montón de cosas más. Pero el asunto es que nosotros tenemos, por lo tanto, recursos que van a ser necesarios para combatir el cambio climático y para el desarrollo de la economía mundial en el siglo XXI. Si piensen ustedes, perdón, un paréntesis, ¿eh? Piensen ustedes que nosotros de la era moderna hemos vivido la infancia. Solamente el 10% de la humanidad ha completado su tránsito a la era moderna. El otro 90% recién está entrando y va a entrar este siglo. Está entrando, qué sé yo, primero entraron los tigres asiáticos, Japón, qué sé yo, después en la última década del siglo empezó a entrar China, pero falta India, falta África, porque África va a ser el milagro, digamos, económico del siglo XXI, porque tiene 1.000 millones de habitantes. Cuando se urbanizan los países multiplican la población por 4, o sea, va a terminar el siglo con 4.000 millones. África. Y se va a urbanizar ya Lagos, por ejemplo, en Nigeria, una de las ciudades más grandes del mundo. Es decir, bueno, pero me refiero yo que todo eso va a requerir mucho cobre, pues. Pero va a requerir mucho cobre porque necesitas hacer, digamos, no solo boyas, pues, sino que necesitas todas las cosas que se ocupa el cobre. Y eso va a ocurrir. Entonces tenemos recursos que realmente tienen una potencialidad muy grande, muy grande. Ahora, el problema es que tenemos que manejarlo nosotros, para que no sea la cola el perro la que mueva al perro, pues, sino que sea el perro el que mueva la cola, pues. Y el perro en este caso somos todos nosotros, es decir, el pueblo de Chile. Ahora, el punto es que la otra experiencia interesante, fíjate, de recuperación de recursos, de establecimiento de la soberanía, digámoslo con franqueza, sobre lo que nos pertenece, ¿no es cierto?, es la experiencia de Brasil. Brasil es el país, la economía más grande de América Latina. Creo que algo tenemos que conversar también de eso, porque el tema de la integración es un tema estratégico muy importante para nuestro país y para toda América Latina. El de la integración regional, me refiero, para poder, digamos, competir en el siglo XXI hay que tener dimensiones, digamos, como las que tienen los gigantes del siglo XXI.
Y Chile, ni Brasil, ni México son muy chiquititos. Entonces el tema de la integración es crucial. Pero igual Brasil es un país grande, es una economía grande. Bueno, y Brasil recuperó sus hidrocarburos. Y lo recuperó no en el año 70, sino que lo recuperó ahora recién, en el gobierno del presidente Lula, bajo la conducción de la ministra de Minería del presidente Lula, que es la presidenta, después presidenta Dilma Rousseff, que entre otras cosas por esto fue parte muy importante del golpe que le dieron. Pero bueno, el asunto es que cómo lo hicieron, cómo lo hizo Dilma Rousseff. Mire, yo creo que nosotros tenemos que copiar eso, no necesitamos inventar muchas cosas, porque ahí está todo. El gran depósito. Perdona, para terminar, sí, muy breve, yo sé que ustedes conocen esta experiencia, pero es bueno comentarla, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el gran depósito de hidrocarburos que descubrió Brasil? Lo que llaman subsal, ¿no es cierto? Que son los depósitos que están muy profundos en el mar y debajo una capa de sal muy grande. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Brasil? En primer lugar, tenía una ley de concesiones muy miserable, parecida a la que tenemos nosotros, la anuló completamente. Y recuperó al Estado el dominio completo de todo lo que está debajo. Ahora, y después estableció la exclusividad de Petrobras sobre la explotación del subsal. Pero al mismo tiempo permitió que Codelco, en este caso Petrobras, estableciera asociaciones con privados, minoritarias al lado de los privados, digamos, para que los que quisieran asociarse pudieran hacerlo. Y así está establecido actualmente en la legislación brasileña. Pero además, la ley estableció, fíjense ustedes, y este es el siguiente paso que yo creo que es importante conversar, la ley estableció establece en Brasil, que todo lo que requiere la explotación subsal tiene que ser producido en Brasil. Todo. Y lo establecieron por ley. Y lo segundo, que no salía de Brasil un litro de petróleo que no estuviera refinado hasta el máximo nivel, digamos, posible, etcétera, etcétera, en Brasil. Bueno, yo creo que en el caso chileno, el nuevo modelo de desarrollo, con toda franqueza, estimados colegas, la verdad es que, igual que quien controla el cobre, controla Chile, digamos, la industrialización o la reindustrialización de Chile tiene que empezar por los recursos naturales, pues tiene que empezar por las cadenas, ¿no es cierto?, de los encadenamientos previos y posteriores. Y lo principal que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es dictar una ley muy parecida a la de Indonesia, que lo hizo esto recién ahora, hace el 2015. Lo de Brasil también es de esa época, el 2015. Ahora, ¿qué es lo que hizo Indonesia? Prohibió la exportación de concentrados. Lisa y llanamente. Dio un plazo, 5 años me parece, para que se adaptaran, ustedes deben saber mejor que yo eso, para que se adaptaran las empresas a esto. Hubo una empresa que no creyó, llegó la fecha y pensó que no iban a hacer, que iba a ser palabrería nomás, pero le impusieron la cuestión y quedaron atosigados con toda su producción porque no podían exportar nada y tuvieron que llegar a acuerdo con sus competidores que sí le habían hecho caso al gobierno de Indonesia y por lo tanto le llegaron a acuerdo para que ellos le procesaran el mineral, etc. Entonces, y con un régimen ambiental que yo entiendo que es bastante estricto. Ahora, en el caso chileno, yo creo que lo que debe hacer el gobierno, el otro día salió una cosa muy divertida, porque hubo un editorial del Mercurio que decía que en 25 palabras se cambiaba no sé qué cosa muy importante relacionada con esto. Entonces, yo en broma escribí una nota que decía, otra norma de 25 palabras puede cambiar, digamos, lo más importante que hay que cambiar en Chile. Y las 25 palabras justas es lo que se necesita para decir que en Chile no sale ni un kilo, ni una libra de cobre que no esté, ni de hierro, ni de otras cosas, refinado hasta el máximo nivel
y con tecnologías de emisión cero. Ahora, esa sola determinación política de un Estado soberano, que para tener soberanía tiene que recuperar, ¿no es cierto?, y que haya un Estado y no dos. Entonces, recuperar su soberanía, esa definición reindustrializa a Chile de un paraguaso. Eso es lo que yo pienso. Ahora, por supuesto que no es solo el cobre, están todas las otras industrias que se han desarrollado en los encabelamientos posteriores de la agricultura, por ejemplo. Pero en las forestales es muy débil la industrialización. ¿Y por qué? Porque son muy rentistas las empresas que están ahí, las que controlan el recurso. En el caso de la agricultura, fíjense ustedes, gracias a la reforma agraria y entre otras cosas, no hay gigantescas extensiones de tierra, sino que hay muchos productores. Entonces, por lo tanto, son capitalistas y no rentistas. Y por lo tanto, ahí se ha desarrollado una industria ligada, digamos, a la agricultura bastante interesante. Me tocó ser candidato en las elecciones del 2017 por la zona esta de Valparaíso Costa, perdón, Cordillera. Y yo les comentaba que a mí me tocó como ingeniero, uno de los trabajos que tuve iniciales fue trabajar en Cafarena, que era una empresa industrial, y tenía 1000 trabajadores en esa época. 1000 trabajadores tenía Cafarena en los años, estoy hablando de los años 80, principios de los años 80. Bueno, y resulta que en Yayay, hoy día, a la salida del pueblo, que ustedes se acuerdan cómo era Yayay en el tiempo nuestro, porque era una cuestión de uno ir a comprar vino, ¿no es cierto? Y a comer, qué sé yo, embutido. Era una zona campesina y de latifundio, más bien ligada al latifundio muy tradicional. Bueno, resulta que en Yayay, hoy día, a las puertas de Yayay, hay una empacadora donde trabajan más de 1000 personas. O sea, más grande que Cafarena. Y eso es una industria. Entonces, imagínense ustedes qué significa, digamos, si en el cobre deja de ser de propiedad de los rentistas, pues pasa a ser propiedad del Estado, que impone una política, ¿no es cierto?, de desarrollo nacional a partir de estos encadenamientos. Es decir, no solo significa que tendríamos la minera más grande del mundo, sino que tendríamos la refinadora más grande del mundo y limpia, pues. O sea, de un viaje, Chile pasa a dirigir dos áreas, digamos, una que tiene que ver con recursos naturales, pero la otra que tiene que ver con industria, pues, probablemente tal, que es la industria de refinación. El otro día Sergio me dio una clase, digamos, del tema de la refinación. Me contó que en Codelco no han invertido un peso en la refinación y por lo tanto estamos en el cuartil más caro por ahí, ¿no es cierto?, en refinación, porque claro, no le han metido un peso. Y es muy sucio. Yo trabajé en ventanas también algún tiempo y conozco un poquito de esa situación y no me cabe duda que es así. Entonces, bueno, pero es que esas son las cosas que hay que resolver con una política estatal soberana. Ahora, la última pregunta, por supuesto, la tienen que hacer ustedes, pero ustedes dirán, este señor está viejito, está tecla, es un iluso, está diciendo cosas que no pueden pasar, en fin, que son muy grandes, las mineras tienen mucha influencia, que digamos tienen mucha influencia en el Parlamento, en la cultura, aquí y allá, son los mecenas de Chile, no va a ser imposible sacarlo, hay que llegar a acuerditos con ellos, hacerle una cosa de royalty un poquito más, qué sé yo. Entonces, y bueno, ya que siga transmitiendo este viejito, pues no es que no le hace mal a nadie. Mire, la verdad de las cosas es que si una cosa hemos aprendido nosotros, es cómo cambian las sociedades. Renacionalizar el cobre es mucho más fácil que nacionalizarlo. Y nacionalizar el cobre fue mucho más fácil que hacer la reforma agraria. Porque nacionalizar el cobre afectó, ¿cuántas? 6 empresas eran. Las empresas yanquis que estaban instaladas en los principales yacimientos, creo que eran 6. Hacer la reforma agraria significó expropiar, ¿no es cierto?, ¿cuántos latifundios, pues? No me acuerdo la cifra exacta, el otro día escuché a Chonchol, que está impecable y lúcido, mucho más que yo, y dio la cifra exacta de cuánto eran los latifundios que se habían expropiado, es muy conocida.
pero no me acuerdo si son 1.000 o 5.000, yo creo que son 5.000. Imagínense ustedes. Y se hizo eso. ¿Y se hizo por qué? Se hizo porque la historia camina mediante una interacción constante entre los de abajo y los de arriba. Esto es una sabiduría milenaria. La novela clásica china tiene esta estructura. Siempre está el pueblo en el trasfondo y arriba una constante pugna entre la élite, en que hay distintas fracciones, que unos quieren una cosa, otros quieren otra, qué sé yo. Bueno, pero el pueblo trabajador periódicamente irrumpe en la escena política y resuelve los conflictos que hay en la cúpula a favor de las fracciones que están dispuestas en cada momento a hacer las reformas necesarias para que la sociedad esa siga avanzando. Bueno, y nosotros, veteranos de 3 revoluciones, estimadas y estimados colegas, sabemos que la cosa es así. Y sabemos que así camina la historia, y así caminan los pueblos, y así se hacen las cosas. Ahora, todo lo que yo digo, lo repito, es algo que está basado en la ciencia. Yo soy economista. Toda la economía, todas las escuelas económicas dicen lo mismo que yo les acabo de decir. Y en la experiencia práctica de los países, donde el principal recurso estratégico es controlado, es de propiedad de los estados en todo el mundo y explotado por los estados en el 80% del mundo. Nuestros vecinos, vecinos chiquititos, Bolivia acaba de hacer lo que yo les estoy diciendo. Brasil, un país más grande, lo hizo recién. Indonesia, por otra vía, tomó medidas que van en la misma dirección. En fin. Ahora, Oye, estamos en un tiempo de cambios y yo creo que vamos... no, a mí me gustaría que hubiera contrapuntos acá. Bueno, póngale. ¿Alguien quiere alguna contrapunto a lo que Manuel nos ha dicho? Porque eso ya está, nos llevó a la Francia del siglo XIX, nos hizo un paralelismo con Chile. Después nos sacó todo lo que la minería necesita para el cambio climático. Pero tienes que tener en cuenta, Manuel, de que nosotros somos campeones en cobre. El litio también probablemente. Pero ¿sabes tú que el litio exporta menos que lo que producen los arándanos, la cereza, la ciruela y todas esas cosas? O sea, su importancia real al aporte del país todavía es pequeñito. O sea, es importante, pero no hay que darle tanto bombo como que va a ser poco menos que igual que no es así. Y después, lo que es tierra rara puede ser, porque todavía hay que exportar. Ahora los productos realmente estamos al debe como sociedad. Hay que recuperar, pero la recuperación de los subproductos no es una panacea. Son cosas pequeñitas. Hay que hacerlas.